Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí ya de regreso. Ya entonces ya cambié de idioma. Ahora estamos en el idioma español para que todos, no quiero que nadie se quede ahí sin entender lo que estaba hablando en inglés y siempre para toda mi gente que habla en español. Bueno, estábamos repasando lo que hablábamos del sábado pasado. El sábado pasado hablábamos como la persona que había aceptado a Cristo, que una persona, alguien, un hermano o una hermana en Cristo le había predicado a esa persona y esa persona entonces ya estábamos implicando que cuando uno acepta a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, es ahí cuando entendemos que ahora pasamos a ser hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, y que había una necesidad de hacer esto porque Dios lo había dicho, que no hay ninguna sola persona en esta tierra que no sea un pecador. Todos pecamos y todos necesitamos de Dios. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios todo el tiempo. Eso es lo que estábamos hablando el sábado pasado. Entonces ahora ya entendemos que al aceptar a Cristo estamos trabajando ahora para obtener esa vida eterna, ¿no? Que ahora estamos en el buen camino que Dios ha puesto enfrente de nosotros para seguir en este viaje allá para llegar al reino del cielo en el Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Entonces, hay una gran necesidad ahora de solidificar lo que se está, como lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Necesitamos una fundación pero bien perfecta, bien dura, bien construida. Una fundación espiritual que nos va a ayudar toda nuestra vida en este camino para llegar al reino de los cielos. Eso es lo que estaba mencionando cuando estaba hablando en inglés. Y esta fundación es tan necesaria, porque desde el comienzo es como cuando nos acordamos, cuando ya somos adultos y nos acordamos de temas que estamos hablando ya en nuestra vida adulta y de pronto viene a nuestra mente, oye, esta cosa yo la aprendí cuando estaba en primer grado. Wow, yo me acuerdo cuando mi profesor o mi profesora de segundo grado me informó de esto. ¿Ves? Esa es la importancia de esa fundación, porque nos va a servir toda una vida. Tal vez no vamos a entender ciertas cosas en este momento, pero lo vamos a entender cuando sucedan cosas y nos va a aclarar ciertas situaciones. Um, Explicamos como un recién nacido necesita comer. Un recién nacido no puede quedarse así nomás a la deriva, ¿no? Todos los que son padres, todos los que han tenido sus hijos saben que al recién nacido hay que darle su comidita. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, ¿no? Igualmente necesitamos nosotros comidita para nuestra alma, para que vayamos creciendo. Es una gran necesidad. No nos podemos quedar solamente con esa idea de que alguien nos habló de Cristo en la calle y como yo ya dije una oración donde yo decía que me arrepentía de mis pecados y dejarlo así todo a la deriva. No es así, no es el plan de Dios para nuestras vidas, no podemos hacer eso. Necesitamos siempre esa fundación para que podamos crecer de una manera exponencial, de una manera muy buena para cada uno de nosotros, que nos va a ayudar todo el tiempo. Les voy a leer acá. Vamos a ir al libro Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Lo vuelvo a leer. Y este es el testimonio que Dios
ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Ves? Entonces, ahora que ya entendemos que necesitamos renacer en el Espíritu, ya nacimos de una manera física, pero ahora renacer en el Espíritu. Y esta nueva vida es en Cristo Jesús, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esta nueva vida es en Cristo Jesús. Le pertenecemos ahora a Él, le pertenecemos a Dios. Nosotros ya, desde ese momento en que aceptamos a Cristo y como nuestro Señor y Salvador, ya no vivimos por nosotros mismos, vivimos por Él, le pertenecemos a Él, respiramos por Él, hacemos todo por Él, le damos toda la gloria y la honra a Él, a nuestro Señor de señores. Entonces, cuando ya entendemos que siempre, todos los días, a como nuestro cuerpo nos pide comida, nuestra alma necesita comida. Siempre recordamos que cuando estamos poniendo ese bocadillo, cuando estamos masticando esos alimentos, digamos, bueno, le estoy dando al cuerpo. ¿Qué he hecho por mi alma el día de hoy? Preguntémonos todos los días eso. ¿Qué he hecho yo por mi alma el día de hoy? Entonces ahí es donde vienen esos consejos que te voy a dar, mi amado hermano y hermana en Cristo, eh, para que cada uno de nosotros, y eso es para todos, esto no es solamente para el nuevo, estoy recalcándolo en lo nuevo para despejar dudas, porque es necesario que cuando somos nuevos tengamos esa fundación enorme que nos va a poder ayudar en todas nuestras vidas. Y lo primero que hablábamos es leer la palabra de Dios todos los días, ¿no? Habíamos dicho el otro sábado que es necesario que te compres una Biblia, es necesario que te compres una que te guste, ¿no? Yo daba mi ejemplo de que a mí me gustan ver mucho los colores, me gusta ver fotos, me gusta ver mapas. Entonces yo tengo una Biblia de estudio. Hay Biblias que no son de estudio, que solamente ponen la palabra de Dios. Hay otras donde hay muchas explicaciones, hay muchos mapas, hay muchas fotos que nos ayudan a comprender la palabra de Dios, ¿no? Como por ejemplo, si tiene mapas, entonces entenderíamos cuando la palabra de Dios dice que Jesús salió de Jerusalén para ir a Galilea y pasó por Samaria, ¿no? Es mucho mejor cuando vemos eso en un mapa y logramos entender las distancias, logramos entender y ver lo que Jesucristo, nuestro Señor, fue capaz de hacer para salvar un alma, de caminar tantas millas en un desierto, por amor a las almas. Entonces, nos da una perspectiva diferente al ver un mapa, ¿no? Y cuando tenemos, y les aconsejo también que obtengamos un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico básicamente te define términos bíblicos, te define nombres, ¿no? Te define lo que significan tantas cosas que leemos en la Biblia que te va a ayudar mucho. Y todo esto es parte de la manera en que estamos alimentando nuestra alma. Muy, muy importante tener un diccionario bíblico. Entonces, vamos a leer acá otro versículo bíblico relacionado a lo que es la palabra de Dios. Vamos a leerla en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Lo voy a leer de nuevo. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿Ves? Deseen, las palabras clave, el desearlo, que nadie te force. Tú tienes que desear el buscar de Dios, desearlo para crecer. Dice que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Entonces, lo que estamos aquí tratándote de decir, mi amado hermano y hermana, es que al leer tú la palabra de Dios, tú estás alimentando tu alma. Yo te aconsejo que una vez que obtengas la Biblia, la leas, todo dependiendo, como hablábamos anteriormente, todo depende. Si eres de la persona que nunca has leído la Biblia, yo te aconsejo comenzar poco a poco. Léete unos cuantos versículos y te aconsejo el libro de Juan,
Porque el libro de Juan básicamente te explica el por qué Jesucristo es el Hijo de Dios y la necesidad que él tuvo de venir desde el reino de los cielos acá a esta tierra y caminar en esta tierra, en este cuerpo. Entonces, y cómo él es la única vía para regresar al cielo. Entonces yo te aconsejo leer el libro de Juan, a leer la Biblia. Una vez que termines el libro de Juan, puedes comenzar en Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1, y vas a ir entendiendo cómo todo esto sucedió, cuál es el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para todos nosotros, cuál es su plan, cuándo Él va a regresar, de qué manera va a regresar, cómo es el cielo, qué tenemos que hacer nosotros para ser obedientes, cómo tenemos que seguir a Dios, cómo tenemos que escuchar de Dios. Vas a conocer de Dios, vas a conocer cómo Él actúa, cómo Él piensa, igual su Hijo Cristo, qué es lo que Él hizo Él cuando anduvo aquí en la tierra, cuáles fueron sus propósitos, cuál es todavía su propósito de vida para cada uno de nosotros. Entonces yo te aconsejo, para crear esa fundación sólida, lee la Biblia. Lee la Biblia. Si ya tienes tiempo de tener una Biblia y la has leído bastante, pónete una meta. Di, mira, voy a comenzar leyendo ahora que he regresado a Cristo o ahora que quiero regresar a leer la Biblia. Dite a tú mismo, voy a leer un capítulo por día. Ya ha pasado un mes, tú puedes decir, bueno, ya pasó un mes, voy a aumentarlo, voy a leer 2 capítulos por día. Y ya pasó otro mes y a medida que tu necesidad de Cristo aumente, vas a ver que ya ni vas a poder parar. Vas a llegar a tu casa del trabajo, vas a comer y vas a decir, ¿dónde está la Biblia? Quiero leerla. Lo vas a leer y cuando ves ya leíste hasta 5 capítulos por día. Entonces, es necesario. Dios te va a ayudar, siempre te va a ayudar. No, no estás solo en esto, mi amado hermano. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti, Dios edifica tu alma, te conforta, te llena de paz, te llena de amor, te hace sentir un verdadero hijo e hija de Dios. Muy importante leer la Biblia todos los días. El otro consejo que te doy para crear esa fundación es que el orar. Y el orar, decíamos que muchas veces pensamos como que el orar no es para nosotros. Como que el orar fue algo que Dios designó para ciertas personas en la iglesia. No, no es así. El orar es para todos nosotros, todos sus hijos, todas sus hijas. El orar es básicamente hablar con Dios, así como tú hablas con un amigo, así como cuando tú sientes algo y le llamas por teléfono a esa persona y dice, quiero hablar contigo, quiero que me ayudes. Esa es la manera de orar. Tú estás hablando con Dios, tú le estás exponiendo tus sentimientos, el día que tuviste, y si te aconsejo que le hagas preguntas, ¿no? Preguntas de aclaración, de cómo puedo hacer en este sentido, qué harías tú, cómo me puedes ayudar, que te ministre tu alma, que te haga sentir paz. Al principio no te estés preocupando del tiempo de la oración, que si oraste solamente 10 minutos o solamente 5 minutos o solamente 15 minutos, ¿no? A medida eso va a incrementar. No te pongas un cronómetro ahí para estar en competencia de cuánto tiempo oras. La oración es más que todo tu actitud. A Dios le importa más la actitud que tú tienes al orar que el tiempo en que utilizaste para orar. La actitud se refiere a tu corazón. Si vienes con un corazón humilde, humillado ante Dios, necesitado, diciendo, necesito de ti porque entiendo que tú eres mi Dios, mi Padre celestial. Quiero establecer una relación contigo. Quiero que me ayudes, te pido en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes. Más adelante vamos a hablar ya un poco más detalle de lo que es la oración, lo que es la Biblia. Ahorita solo te estoy dando los fundamentos, ¿no? Entonces la oración es muy importante para cada uno de nosotros, muy importante para que nuestra alma reciba de parte de Dios. Muy, muy importante. La tenemos que desear todos los días. Mi otro consejo que te estaba dando es que seas un testigo de Dios. Básicamente un testigo de Dios es hablar de Él, hablar de las cosas que te están pasando, hablar de todo lo bueno que Jesucristo ha hecho en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos, dar testimonio de todos esos milagros tan hermosos, dar testimonio de cómo te sentiste cuando leíste la Biblia, dar testimonio de cómo Jesucristo ha ido cambiando tu vida poco a poco. Eso significa ser testigo de Él.
con tus amigos, con las personas que trabajan contigo, las personas que van a la escuela contigo, con tu propia familia. Explicarles cómo Jesucristo ha sido la roca en tu vida, cómo Jesucristo ha cambiado absolutamente todo en tu vida. Así somos testigos de Él. Muy necesario porque cuando somos testigos de Dios, básicamente nuestra fe crece y también la fe de otros. Estás ayudando a que la fe de otros se incremente. Otros, ya sea que no conozcan de Jesús o que sí lo conocen, pero todavía están, caminando poco a poco, pero ahí van, y tú les ayudas a conocer más de Jesús. Entonces, es algo súper importante que nosotros hablemos de Jesucristo todo el tiempo con otros para dejarles saber quién es. Uh, Otro consejo que te doy, mi amado hermano y hermana, es que busques una iglesia. Si es que ya no tienes una. Buscar una iglesia, busca uno donde se hable de Jesucristo como único Señor y Salvador. Una iglesia basada en la Biblia, en la palabra de Dios, que se haga lo que Dios dice en la Biblia, que no sean reglamentos de hombres, sino que lo que en la Biblia, la palabra de Dios, diga para nuestras vidas, fundada en la verdadera palabra de Dios. Una iglesia que siempre clame a Cristo como la única vía para llegar al reino de los cielos, que crea en el Espíritu Santo como el Espíritu Santo que te toca, que te edifica, que hable del poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, si no tienes una iglesia, cuando ores, pide por esa iglesia, pide de dónde Dios te va a llevar. Fíjate ahí donde tú vives, en tu ciudad, las iglesias que hay y investigalas acerca de ellas, pero pide la dirección de Dios. Aquí atrás puedes ver la iglesia donde yo me congrego, es Ministerios Más que Vencedores. Está en la ciudad de Stone Mountain, Georgia. Yo no vivo en Stone Mountain, pero Dios me dijo a mí que esta es la iglesia donde yo tengo que estar. Esta es la iglesia donde Él quiere que yo reciba de su palabra a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de las oraciones. Esta es la iglesia donde Él me quiere edificar, donde quiere que yo sirva. Entonces, esa es la razón que yo estoy aquí, ya 13 años que yo tengo membresía, soy parte de esta iglesia, ¿no? Con muchos hermanos y hermanas en Cristo, aquí en esta iglesia, que ha sido de bendición para mí y para mi familia. Entonces, ese es mi testimonio. Entonces, yo te aconsejo que vayas, no te apures, pero ve buscando una iglesia, ve buscando. Si quieres estar donde yo me congrego, con mucho gusto. Se llama Ministerios Más que Vencedores en Stone Mountain, Georgia. Yo te puedo dar más información. Pero acuérdate que te digo que la iglesia, el lugar aquí donde nos congregamos, es donde vamos a conocer otros hermanos y hermanas en la fe, donde Dios te va a poner la necesidad de servir. Porque es muy importante que nosotros le sirvamos a Dios. Y cuando somos parte de una iglesia, vas a ver las necesidades del pueblo y donde te vas a dar cuenta de que Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para bendecir a otros. De muchas maneras. Tú lo vas a ver en tu nueva vida en Cristo. En la iglesia también, cuando hay culto a Cristo, las predicaciones que hay, realmente cuando Dios habla a través del pastor, la alabanza, Señor, tan necesaria que nosotros alabemos a Dios y se hace mucho más fácil cuando alabamos en grupo, cuando estamos juntamente en hermanos y hermanas, dando, Señor, la gloria y la honra a Cristo Jesús. Entonces son los puntos positivos de ser parte de una iglesia. Y ya cuando sos parte de la iglesia es necesario ser obediente a la palabra de Dios. Es mi otro consejo, ser obediente a su palabra, ser obediente, mi Dios, a todo lo que vaya a suceder en tu vida cristiana. Dios te va a hablar a través de sueños, Dios te habla a través de su palabra en la Biblia, Dios te habla a través de las predicaciones de nuestro pastor, Dios te habla de tantas maneras en tu servicio a otros. Tú vas a ver cómo es necesario que hagamos todo esto. Es necesario que una fundación. Si, mi amado hermano, si tú trabajas en la construcción, tú sabrás que para hacer una casa, para hacer un edificio, esa fundación tiene que ser perfecta. Tantas cosas que tener una buena fundación es algo crucial para nuestras vidas.
Por eso aquí te estoy dando estos consejos de que leas la Biblia, de que ores, que seas testigo de lo bueno que Dios es en tu vida y en la vida de otros, que encuentres un lugar para congregarte, una iglesia basada en la palabra de Dios, con temor de Dios, y que seas obediente, como todos nosotros necesitamos hacerlo, pero que desde una corta edad aprendas la obediencia, así como aprendimos a ser obedientes con nuestros padres, así como aprendimos a ser obedientes con los mayores, con nuestros abuelos y abuelas. Tenemos que ser obedientes a Dios y a su palabra. Muy, muy importante. La obediencia va a tener bendición, va a traer grandes bendiciones para tu vida. No, hermano, no estás solo en esto. Si en todas las cosas que yo he dicho aquí hay cosas que son medio confusas o necesitas un poco de aclaración, tú me puedes escribir. Incluso tú puedes pedir que sigan en una llamada en conferencia por medio de esta aplicación Zoom para aclarar más cosas con mucho gusto. Pero no te quedes callado. Siempre busca de Dios, siempre busca ayuda. Nunca estás solo. Dios nunca te va a dejar solo. Bendito sea el nombre del Señor por estos tiempos en que podemos predicarlos. No son tiempos muy malos y no es bueno que el hombre esté alejado de Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conmigo. Que pase muy buen fin de semana. Aleluya.